Hola. Hace unos días, Vladimir Putin se dio una entrevista a Tucker Carlson. Tucker Carlson es un periodista ultraconservador, ultraderechista. Y ahí radica lo interesante de esta entrevista, porque digo lo interesante de lo que quiero compartirles, porque es una entrevista que me daría para 3 semanas de videos diarios, porque esa entrevista tiene importancia de niveles históricos y nadie lo está reconociendo. Pero bueno, me voy a enfocar en lo que les quiero compartir y eso estoy siendo muy superficial acerca de esa entrevista, porque esa entrevista me daría material para hablar de ética, de conservadurismo, de transhumanismo, de historia, de historia bélica a nivel mundial, de asuntos y puntos psicofilosóficos, psicosociales. Muy interesante, está genial esa entrevista, véanla, estudienla. Pero bueno, algo que les quiero compartir es que todos los líderes, una constante en los líderes anti-establishment, y cuando hablo de líderes anti-establishment no me refiero nada más o únicamente al tema político. Sí, al tema político, pensando que todo ser humano a su forma y en su condición hacemos política, ¿no? Pero más allá del político como un diplomático o como el título nobiliario político, no. También sucede con los negocios, también sucede con los visionarios de la religión, de temas religiosos. La constante es que no envían a sus hijos a estudiar negocios internacionales o finanzas o economía como nos han hecho creer. Tal vez los riquillos de tu barrio, sí, seguramente sí mandan a sus hijos a estudiar negocios internacionales, economía. Y está bien porque son posiciones bien pagadas, pero son posiciones. Pero los grandes líderes, los millonarios, los líderes mundiales, envían a sus hijos a estudiar literatura, historia, psicología, filosofía. ¿Saben por qué? Porque solamente existe una forma para guiar el rumbo de la humanidad, de la sociedad, y es desde y hacia la ontología del ser humano. Y esa no la transformas, no la conoces y nunca la vas a interiorizar conociendo los puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. No va a pasar. Desde lo humano transformas todo lo demás. Hace unos días también Andrés Manuel López Obrador se dio una entrevista a esta rusa, una periodista rusa que además de hermosa es muy inteligente, apartidista, muy objetiva. Y está Afinogenova, algo así. Ina Afinogenova. Y la entrevista es igual que la de Tucker Carlson, no fue a modo. Es decir, cuando digo que no es a modo, es que no es una entrevista estructurada, muchísimo menos semiestructurada. No, no, no. Es una entrevista abierta sobre temas geopolíticos, sobre temas de alcances de visión, no de hechos observables. No, de visión. No es una entrevista de pasó esto, dijeron esto, pero acá dijeron eso, ¿tú qué opinas? No, 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 no. Ahí se pierde la seriedad, se pierde la entrevista política y se vuelve una entrevista de chismes, como si fuera Juan José Origel entrevistando a, no sé, al que patea de karate y al Alfredo Adame o a la Wendy Guevara o cualquiera de esas porquerías. No, 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 no. Por eso tienen, de hecho en México sé que la comunidad periodística, ignorante y chayotera, se quejó porque dijo, Andrés Manuel López Obrador considera que no existe un periodista al nivel para darle una entrevista, ¿no? Eso nunca dijo pinches deformadores narrativos. Eso es ser un deformador narrativo. Después voy a compartirles un estudio que estoy haciendo sobre lo peligroso que es la deformación narrativa en las sociedades. Y no es desde mi percepción, es un estudio sobre Gustave Le Bon y la psicología de las masas. Pero bueno, eso nunca dijo, no son deformadores narrativos. Y la verdad es que hay cierta diplomacia y ciertas reglas, ciertos protocolos para las entrevistas, especialmente en años electorales. Pero bueno, por eso es que nos la dan a cualquiera. Ahora, si nos ponemos un poquito juiciosos, seamos francos, no hay periodista del nivel. Tal vez Julio Astillero, tal vez, el Fisgón, hasta Ruiz Geli. Me gustaría que Ruiz Geli entrevistara un día a Andrés Manuel López Obrador. Eso estaría pintoresco. Pero la verdad es que no hay.
No fue el punto, no lo dijo, pero tampoco existe. O sea, no hay un periodista de un buen nivel como Tucker Carlson o como INA como para darle una entrevista. Pero bueno, mi punto no era ese. Mi punto era compartirles esa constante que existe entre los líderes. Seamos un poco más humanistas. Eso nos va a permitir ver la vida diferente. En la entrevista, Vladimir Putin hace uso de su conocimiento histórico y me hizo pensar, porque existe un parásito cultural que reza y dice así: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo no estoy tan de acuerdo con eso por los conceptos. Yo, desde mi punto conceptual, no me gusta que deformen los conceptos, pero lo que sí te puede ayudar es que no es que la conozcas, pero si la conoces a un nivel de análisis histórico como estos líderes, entonces sí te va a ayudar, porque su análisis de ellos es qué estaba pasando en el sector económico, y mientras pasaba esto, qué sucedía en otros 4 rubros, qué pasaba en la salud, en lo civil, en lo militar, a nivel mundial, qué pasaba a nivel mundial intelectual, con los intelectuales, por ejemplo, qué pensaban los intelectuales mientras pasaba esto. En la entrevista aprendí que en 1917, mientras firmábamos nuestra Carta Magna, allá iniciaba la guerra de los bolcheviques, una guerra que fue parte aguas en la historia bélica rusa. Es interesantísimo. El análisis histórico no es lo mismo conocer tu historia. El análisis histórico sí te va a permitir formar nuevas estrategias, porque ¿qué es lo que hacen los políticos que no conocen nada de historia y conocen de economía? Según, pues resuelven lo contingente con contingencias, y eso te convierte en un placebero, no te convierte en un estratega. Y es muy interesante conocer el porqué de las cosas. La humanidad, nada más, no hay otra forma de conocerlo, sino es desde lo ontológico. Interesante. Buena tarde.